Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos efectivamente dan ahora testimonio de él ante el pueblo. Y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo segundo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Amén. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Cantemos al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Hoy es un día oportuno para hablar de dos realidades en las que nosotros tenemos que entender este tiempo que nosotros estamos viviendo. Porque hay algo profundo que nosotros necesitamos entender en la dimensión de la resurrección del Señor, en cómo nosotros pues estamos involucrados en en el acontecimiento de la resurrección de Cristo. Quisiera pedir a la fuerza del Espíritu para que me ilumine en esto, para que puedan entender. Cuando nosotros hemos inaugurado la Pascua con el Domingo de Resurrección, nosotros podemos hablar de dos realidades. Una realidad temporal y una realidad eterna. Do- ¿Cuáles son las realidades temporales? Pues todo lo que Dios ha creado es temporal. Todo, absolutamente todo. Y la Santísima Trinidad es una, una realidad eterna, la Trinidad. La Santísima Trinidad. Dios que es espíritu. Por eso, al principio, cuando la iglesia comenzó, sobre todo el siglo III y siglo IV, pues muchos creían, pues tiraban un poquito un lienzo a Jesús diciendo que Dios no podía sufrir. La creación es la que está sujeta a cambio. Esta realidad es la que está sujeta a los cambios. Y la realidad temporal es, pues en esencia es eso, un cambio permanente de realidades. ¿Ve? Un día nacemos, mañana ya soy distinto, y yo un día crezco y muero. Cambio. La realidad. La realidad eterna implica algo que es permanente, algo que no tiene cambio, algo que no está sujeto a ninguna realidad de exigencia de cambio. Dios es Dios. Dios es Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que estamos nosotros celebrando? Nosotros, y aquí hay una palabra, ve, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Estoy partiendo solamente de esa frase. La muerte es lo que define lo temporal. De plano, la vida, escuche esto. La vida sin la muerte no tiene sentido. ¿Ve? La muerte de una u otra manera da sentido a esta existencia, a lo temporal. La vida tiene sentido con respecto a la muerte, porque si no, nos quedaríamos como en realidad de criatura. Entonces, ¿qué ha sucedido
¿Qué ha sucedido para que Dios tenga que resucitar a Jesús de entre los muertos? Que la segunda persona de la Santísima Trinidad asume una temporalidad. Ponga atención a eso. Ve, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo, se hace carne, se hace temporal, se hace sujeto a cambios, ¿ve? A necesidades. Dios asume algo que es totalmente contrario a Él, es lo opuesto a Él. Pongan atención a eso. En la encarnación, Dios pues ha asumido una realidad que no es Él. Por eso, dice San Pablo, se anonadó. El anonadamiento significa, es que Jesús ahora está como un verdadero hombre, pero sigue siendo verdadero Dios. O sea, ese que muere en la cruz, la iglesia le dice a Arrio, el que muere en la cruz es verdadero Dios. O sea, es Dios que ha asumido por nosotros una realidad que no es Él, pero que es necesario que la asuma para poder redimirla, porque lo que no se asume no se redime. Lo que no se asume, lo que no se asume, no se redime. Eso también es una frase que puede ayudarnos. Lo que no se asume, no se redime. Entonces, Dios ha asumido lo temporal, pero no se queda en la dimensión temporal. Bueno, se queda. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Aquí viene una realidad sacramental. ¿Ve? ¿Cómo se queda en la dimensión temporal? A través de los sacramentos. ¿Ve? Por eso los sacramentos son tan importantes. Entonces, Dios se ha querido quedar en la temporalidad, pero ahora en una realidad que es sacramental. Ahora bien, el día de resurrección, en la resurrección, y sobre todo la temporalidad de Dios se ve el Viernes Santo. Es crucial, es crucial. El que muere en la cruz es Dios. ¿Por qué? Porque ha asumido una realidad temporal, se ha asumido como criatura, ¿ve? Y ahora tiene que experimentar la muerte, porque ha asumido una vida temporal. Ojo, Dios ha asumido una vida temporal. Por lo tanto, toda temporalidad tiene una referencia a la muerte. Tiene una referencia a la muerte. Claro, sí, lo que sigue siendo un misterio, ¿por qué lo entregan a una cruz? Eso nadie puede explicarlo. A ciencia cierta, nadie puede explicar por qué razón los judíos pues llevan a la cruz a Jesús. ¿Por qué tienen que experimentar la cruz? Eso es un misterio. Es un misterio y habría que preguntárselo solo a Dios. Pero la muerte como tal era necesaria, porque ya simple y llanamente, por el hecho de asumir la temporalidad, ya la vida de Jesús, que tiene que experimentar la muerte, era una vida redentora. ¿Ve? Jesús habría podido morir en una cama, pero ha asumido algo que no es Dios, que no es lo lógico. La realidad de Dios es que es una realidad de eternidad, de eternidad. Dios es eterno. Entonces, cuando nosotros decimos, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, es que ha recuperado su dimensión natural, la dimensión propia de Dios. Ahora está vivo y vive para siempre. Ahora está en su realidad que le corresponde. No se ha quedado en esta dimensión temporal. Y como ha asumido las realidades de esa dimensión temporal, entonces ha superado la realidad negativa. Recuerden ustedes que como tal, entonces, si toda la vida tiene una realidad, una dependencia
para que tenga sentido la existencia humana a la muerte, pues entonces la muerte es algo positivo. ¿Ve? La muerte como tal era algo positivo, porque la vida tiene una referencia a la muerte. Ahora, ¿qué entró como negativo a la muerte? Que el hombre no quería experimentar esta muerte como algo propio de la vida y quería definitivamente quedarse en esta existencia. Esa es la propuesta del diablo. ¿Ve? Y por no experimentar la muerte, entran entonces una connotación negativa a su muerte, que es el pecado. En eso consiste el pecado. Pero la muerte es algo positivo porque es lo que le da sentido a la vida. Entonces Jesús, al morir en la cruz, como ha asumido esta realidad temporal, el Hijo de Dios, entonces ahora al resucitar, Jesús le ha quitado la connotación negativa. Esta connotación negativa del pecado es que viene ahora a restablecer la positividad de la muerte, porque ha resucitado. Y ahora sube al cielo y está sentado, dice el credo, y está sentado a la derecha del Padre. Ha recuperado su dimensión de eternidad, de eternidad. ¿Ve? En eso hay que centrar la dimensión. Podríamos con Dios, vamos a decir, se hace temporal, Dios se hace temporal para recuperar mi eh, esa frase tiene que ver conmigo. Dios se hace temporal para recuperar mi eternidad que había perdido por el pecado original. Yo fui creado por Dios, para la eternidad. Pero ahora existe un peligro, un problema, porque Adán y Eva pues renegaron a esa eternidad y quisieron quedarse en la temporalidad. Ahora Jesús ha venido para recuperar mi eternidad. Y ahora es Cristo el que me ha abierto las puertas al cielo. Estaban cerradas porque Adán y Eva prefirieron la temporalidad. Es por eso Cristo ha abierto las puertas del cielo una vez más. Este es un tema bastante largo, evidentemente podríamos decir, es un atrevimiento de mi parte, pues ponerme a explicar algo tan profundo en tan poco tiempo, porque que hay muchas cosas que pueden quedar sueltas y que mirar más algunos elementos. Cuando nosotros entendemos esto, entonces la muerte tiene sentido. La muerte deja de tener sentido cuando nosotros no entendemos esto. Por eso hay podríamos decir, tanto miedo a la muerte. Bueno, que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo. Amén.